el valor de esta resistencia. ¿Sí? Y me dice que la potencia consumida en la resistencia, que se llama R2, la potencia consumida en R2 es un cierto valor. Ahí está. ¿Vale? Obtengo el valor de la resistencia R2, sabiendo que la potencia consumida en la misma es de 0,16384 watts. Y la corriente que pasa por esa resistencia, bueno, es de 0,064 amperes, que es lo mismo que 64 miliamperes. Como dice, ¿está bien? ¿Para qué me da ese dato? ¿Para qué me da ese dato? Tengo la presión ahí. Después el ejercicio repite lo mismo de siempre, ¿no? Obtener corrientes, obtener potencial, balance de potencias, es todo igual, pero arranca distinto. Es parecido al que vimos en otra clase, ¿por qué? Porque ahora hay una variable que es la resistencia. ¿Pero qué me da a cambio? Ahí. Me da ahí, bien. En realidad, a ver. Sí, me da la corriente. ¿Y cuáles son mis variables acá? Y R no tengo. Acá voy a tener I1, ¿sí? Acá voy a tener I2, Sí. que ya la sé, Sí. y voy a tener I3. Bien. Mira. Este era más fácil, creo, porque ya reemplazar I1 después cuando en alguna malla ya tenés I3 así de una. ¿Este lo hiciste? Sí. ¿Te dio? ¿Y los balances te dio bien? Sí, sí, siempre. ¿Cuál qué diferencia? ¿Un poquito? No sé, yo lo redondeo, sí, un buen 4 capaz. Porque, está bien, acá evidentemente ya le da la corriente Claro. y medio que se facilita todo. Exacto. Pero no sé dónde está, hay otro ejercicio que ya lo saqué, pero por la duda se los planteo, que iba más por este lado. Porque fíjate que ahí el dato de la potencia no lo usaste en ningún lado. No, porque ya lo tenés. Bueno, por eso. Un cuadrado por R. Otro tipo, claro. O sea, una vez que tenés la R, Exacto. la sacás. Por eso, ¿cómo saco la resistencia R de acá? Si yo sé la corriente, puedo hacer como dijeron ahí, I cuadrado por R, yo ya sé que es igual a la potencia, ¿no? Sí. Tengo la corriente, tengo la potencia, saco la resistencia. Sí. ¿Está bien? Bueno, hay otros ejercicios, que acá se ve que yo los saqué, donde a mí me da el circuito y hay alguna resistencia que no me la da. ¿Sí? No me la da. Me dice, no sé, R4. ¿Pero qué me dice? Me dice, mira, esta resistencia, cuando vos la conectás a una fuente de 10 volts, a una fuente de 10 volts y circula una corriente de, qué sé yo, de 1 amper, la potencia de tu resistencia es tal, 10 watts, no sé, por tirar un número. ¿Está bien? Es decir, el ejercicio lo saca de la malla, le saca esta resistencia y se lo plantea en otro circuito. Y le dice, mira, la resistencia no la sabes, pero cuando yo la conecto en este circuito que te lo estoy armando acá, consume tal potencia. 100 watts. ¿Está bien? Aumenta, mucho sí. Entonces, ¿cómo resuelvo este ejercicio? Yo tengo corriente, tengo tensión, tengo consumo de potencia. ¿Cómo hago? O sea, acá necesito saber la resistencia. Claro, necesito sacar la resistencia. Por ley de Ohm, sin tener tensión y. Vamos a hacer la idea. R es igual a I por R, ¿no? Y saco I. Y saco R. ¿Está bien? Y esta R es la que va a entrar acá. ¿Pero por qué les digo este ejercicio? O sea,
sea, lo que voy a decir, hay ejercicios donde yo le voy a sacar un componente, se lo pongo en otro circuito, lo resuelven y ahí obtienen el valor del componente. Y lo vuelven a meter a la malla. ¿Está bien? Y ahí seguimos recorriendo la malla. Ahí sigue la malla como siempre. Pero en este circuito pueden jugar con cualquiera de las variables. Tienen la fuente, tienen la corriente, tienen la potencia. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es la idea de ese planteo? Yo les digo, che, esta resistencia consume lo mismo, por ejemplo, que una lamparita conectada a un circuito de 10 watts y 1 ampere. ¿Está bien? Entonces ustedes sacan la resistencia, la plantean en este circuito y lo resuelven. ¿Okay? Por eso me llamó la atención cómo estaba planteado este, porque pensé que era de ese tipo. Bien, después el 1.11. El 1.11 la única diferencia que tiene es que me da fuentes de alterno. ¿Está bien? ¿Cómo lo voy a poder resolver eso? Sacando las tensiones eficaces. Bien, lo único que hago es sacar tensiones eficaces del voltaje 1, del voltaje 2 y resuelvo el circuito como dice siempre. ¿Qué tal? Saco las corrientes, saco las potencias, todo igual. Lo único que tengo que acordarme al principio es usar las tensiones eficaces. ¿Sí? Nada más. Claro, me da pico y lo tengo que pasar a eficaz. Exactamente. Multiplicas, lo multiplicas por raíz de 2 y ya está la. Divido por raíz de 2. Acuérdense que el voltaje pico siempre es el más alto de los dos. Eso acuérdense que cuando resuelvan los ejercicios, mismo del examen, esto, hay errores que son pasables y hay otros que no. ¿Está bien? Ustedes ya tienen que saber que esto es el voltaje pico y que el voltaje eficaz va por acá. ¿Está bien? Si ustedes se equivocan con las cuentas, se ponen un valor que no es y las cuentas no le dan, no es tan grave. Lo grave es que ustedes me pongan en algún momento que el voltaje pico era 20 volts y que el voltaje del RMS era 35. Esto sí, ¿está bien? Para mí, por lo menos. Porque quiere decir que no se dieron cuenta de que están usando un valor eficaz más alto que el pico, no tiene sentido. ¿Está bien? Ahora, si después despejaron mal y las cuentas no le dieron, pero el planteo está bien, para mí no es grave, o sea, puede pasar. Pero esto es más importante. Esto ya es conceptual, ¿está bien? Bien. Vamos a ver uno de capacitores. En estos de capacitores hay un par que tendría que cambiar el enunciado. ¿Sí? Por ejemplo, este dice, considerando que el capacitor se encuentra cargado, ¿sí? O sea, está cargado, está puesto acá, ¿y yo qué hago? Agarro esta llavecita y la paso a la posición 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Actúa el capacitor. Bien, ¿qué va a hacer? Se descarga. ¿Se descarga en qué? En la resistencia. Bien, muy bien. ¿Y eso qué sería? ¿Eso sería un circuito como el que vimos antes del Ripple? Sí, vamos, se descarga, ¿no? Bien, sería una descarga. Por eso digo que está mal enunciado, porque dice que el capacitor se encuentra descargado y luego se pasa a la posición 2, esto no está más, y me habla del Ripple. Por eso ya descarga. O sea, está al revés el ejercicio, es como que esto en realidad está de la posición 2 pasa a la 1. ¿Está bien? Eso. O sea, es un ejercicio donde ustedes van a tener un circuito de este tipo. ¿Sí? Y ustedes tienen que sacar el Ripple. O al revés, el Ripple se lo da y tienen que sacar a un lado. Por ejemplo, en este. ¿Qué me dice? Me dice que el voltaje es de 60 volts. 60 volts. Lo que no dice es la frecuencia, eso no entendí este ejercicio. Porque dice que es el doble, pero no sé cuál. Bueno, vamos a verlo. O sea, nuestro circuito queda básicamente así, ¿no? Como vimos el otro día.
¿Sí? Tengo una fuente alterna, tengo mi diodo, mi capacitor y mi resistencia. Abajo está todo conectado a tierra, ¿ven? Todo esto es tierra. Todo viene todo conectado a tierra. Bien, entonces, acuérdense que eso yo se lo voy a corregir y lo subo de vuelta. Pasa a la posición 1, ¿ven? Que sería esta. ¿Qué me dice? Que el voltaje inicial es de 60 volts. Me dice que el capacitor es de 20 milifaradios. Y me dice que el ripple es del 4%. Y me dice, ¿qué pasa si la frecuencia del circuito aumenta el doble? ¿Qué va a pasar con el ripple? Esta es una pregunta que hicieron la otra vez, la dejamos en stand-by, que era ¿en qué tenía que ver el tema de la frecuencia con el ripple? Bueno, lo vamos a ver ahora. ¿Sí? Esa es muy sencilla. La fórmula que vamos a usar va a ser la fórmula que vimos la otra vez para el ripple. ¿Cómo era? Delta BC. Delta BC sobre BC es igual a Eso es qué. el ripple. Bien. Voltaje final. ¿Y esto es igual a qué? Menos 1 sobre el Ah, menos 1 sobre el Bien, RC. menos 1 sobre RC El delta T. por Por el BC. delta T. El capacitor no va arriba o va en ¿Cómo? Eso es lo que tenés que modificar, que el capacitor va en 2. Ah, porque están en serie ahí. Por eso, sí, después se lo cambio. Ah. Está mal planteado. Así está bien. Así está bien. Acuérdense esto, de la semana que viene ya lo van a tener la parte de capacitores y este diagrama está puesto creo que arriba en otro ejercicio. Tamaño 2. En los dos habla del ripple. ¿Sí? Y el 1 y el 2 estarían acá. No, acá no. O sea, el 1 y el 2 es simplemente para mostrar cuando el capacitor está cargado, Sí. yo lo paso a descargar sobre algo. Bien. Pero cuando estamos hablando de alternas no tiene mucho sentido eso. Bien. Acuérdense que en alterna, justamente la alterna está haciendo ese switcheo. Porque al estar cambiando su tensión, en algún momento funciona como esa especie de switch. Por eso yo lo cambio y se lo voy a mandar prolijo. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo trabajamos con esta fórmula del ripple? Que se acuerdan era una fórmula simplificada, donde nosotros suponíamos que el ripple iba a caer como. Iba a caer así, recto. ¿Está bien? Claro, pensando que es una recta en vez de. Exactamente. Bien, vamos a buscar datos primero. Y Vean, ¿el capacitor lo tengo? Sí. Sí, esto lo tengo. Bien. ¿El voltaje del que se carga el capacitor lo tengo? Sí, Voltaje inicial. ¿Lo tengo? Ahora, el inicial. ¿Y tengo el delta B? O sea, este parecería que lo tengo, ¿no? Ahora vemos. ¿Este delta B lo tengo? no, esa era la diferencia. No. O sea, ¿Sí o no? ¿Voy a tirar? lo que tengo es el incompleto es el ripple, todo es el ripple. Es el Bien, ripple. ¿qué era el ripple? La pendiente Era esa. todo esto. Claro, sí, eso sí. Esto es el ripple. Es voltaje final menos voltaje inicial Sobre voltaje. sobre voltaje inicial. Todo el capacitor. Delta B es el voltaje final menos voltaje inicial. BC es el voltaje inicial, con el que arrancaba el capacitor en el inicio del ciclo. Sí. Bien, entonces todo esto es el ripple. Y esto, si quieren, por 100. Para llegar a este 4%. ¿Está bien? Entonces, 0,04. bien, esto si yo lo quiero escribir para meterlo directamente en esta fórmula, le voy a poner menos 0,04. ¿Por qué? Bueno, porque este 100 no me importa. ¿Sí? Lo divido por 100. 4 dividido 100, 0,04. ¿Sí? ¿Y por qué le pongo menos? Porque es esa diferencia de final menos. Bien, siempre acuérdense que cuando hacemos ripple, el voltaje, cuando sube acá, el voltaje final está acá, el voltaje inicial está acá. Entonces el voltaje final es más chico que el voltaje inicial, con lo cual esto me va a dar negativo. ¿Sí? Yo se los estoy
A ver, mi idea no es que nos pongamos a hacer cuentas como locos de la parte matemática. Estoy reduciendo la fórmula para poder aplicarla de manera sencilla, pero que lo entendamos. A ver, a mí lo principal es que lo entiendan. Pero no lo quiero volver loco con la fórmula, por eso se la reduzco y vamos a hacer un par de cuentas y listo. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros hablamos de un ripple, yo me puedo meter en esta fórmula sencilla y me dicen 4%, yo ya sé que esto vale cuánto. Toda esta división vale menos 0,04. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Bien. Entonces, puse el voltaje del capacitor. No lo puse, porque está metido dentro del ripple. No me interesa. Es decir, no me interesa si el capacitor se carga 100 bolas, 200 bolas, 1000 bolas. Lo que me interesa es cuánto varía su caída. Ese es el único dato que quiero. ¿Sí? Cae un 4%. Respecto de lo que se carga, cae un 4% y se vuelve a cargar. 4% se vuelve a cargar. Bien, ese es este menos 0,04. Bien, ¿la resistencia la tengo? No. Esto. No lo tengo, ¿no? No. Vamos a escribir esto de vuelta acá. Bien. ¿Qué valor usábamos acá? ¿Se acuerdan? Sí, la frecuencia. Uno usa la frecuencia. Bien. Delta T decíamos que íbamos a simplificarlo como 1 sobre la frecuencia. ¿Está bien? ¿Cómo sigue? Me están diciendo que la frecuencia aumenta el doble. Tengo que sacar el nuevo ripple. No tengo ni la resistencia, no tengo el periodo. Sí, ahí pasando la resistencia, sí. Pasa la resistencia para allá y... Pero delta T no lo tengo. No, eso no. ¿Y cómo hago entonces? ¿La necesito la resistencia? ¿Qué pasa cuando, como dice ahí, mi frecuencia pasa a valer 2 veces lo que valía antes? ¿Qué pasa con el periodo? Se achica la mitad. Bien, se achica la mitad. Es decir, que cuando la frecuencia vale el doble, yo puedo decir que entonces ahora mi periodo vale la mitad. Esto es lógica pura, no estoy inventando nada. Yo aumenté la frecuencia, ahora los periodos tienen la mitad del tiempo. ¿Sí? Y entonces yo agarro esta fórmula y digo, che, pero pará, olvídate de esto. ¿Qué pasa si esto ahora vale la mitad? ¿Cuánto va a valer esto? 0,2 la mitad. Ya está. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo subí la frecuencia, el ripple bajó a la mitad. Yo duplico la frecuencia, esto termina acá. El ripple va a ser igual al ripple sobre 2. Yo duplico la frecuencia, el ripple se va a la mitad. Yo divido por 2 la frecuencia, el ripple se va al doble. ¿Tiene sentido eso? Sí. ¿Por qué? Si expando la onda, Porque si baja un 4% en un periodo X, cuando tengo 0,5 periodos, baja la mitad. Perfecto, exactamente. O sea, acuérdense que esto es tiempo. El ripple me está midiendo cuánto cae, ¿sí? Y yo lo que le estoy haciendo a la onda que es pasar de esta señal al doble de frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que ahora va a tener algo así. ¿Está bien? Entonces lo que cayó acá la pendiente sigue siendo la misma. ¿Sí? Fíjense que lo que cayó en este tramo es la mitad, perdón, es el doble de lo que va a caer acá. ¿Se entiende esto? Porque mientras está cayendo ya volvió a aparecer la onda más rápido y ya la levantó. En cambio acá tuvo más tiempo de caída. Claro. Es más parecido entonces a una onda completa, rectificada. Ponele, sí. ¿Está bien? Entonces, cuando yo duplico la frecuencia, eso es la parte lo importante de este ejercicio, no la cuenta, entender eso. ¿Cómo juego con la frecuencia? Cuando yo subo la frecuencia, el ripple se hace más chiquitito. Y a veces ni necesito los datos, no necesito ni R, ni C, ni la tensión, nada. O sea, ustedes le preguntan, che, tengo un circuito y ahora en vez de 60 Hz trabaja con 120, ustedes ya saben que el ripple, el valor que sea, va a ser la mitad. ¿Está bien?
Entonces cuando bajo frecuencia, el ripple aumenta. Cuando bajo la frecuencia, el ripple aumenta. Sería ir de acá para arriba. Sí. ¿Está bien? Y lo puedo ver fácil con el delta T. Cuando yo subo la frecuencia, este delta T, que antes era, por ejemplo, esto, se transformó en esto. Pero R y C no lo toqué. Solo toqué delta T. ¿Está bien? Bien. Vamos con uno más y arrancamos la clase. El 3-4, este no lo vamos a resolver, lo vamos a plantear nomás. Este ejercicio me dice que yo tengo un circuito que es este, donde tengo dos ramas. Tengo una rama que tiene dos resistencias y una rama que tiene una resistencia y un capacitor. ¿Sí? Está conectado a una fuente, por lo que dice ahí, de continuo. ¿Ven? 50 VCC. Bueno, me da el valor de la resistencia. Me da el valor de las resistencias. ¿Y qué dice? Me da el valor del capacitor, me da todo. Lo único que me va a pedir es, como siempre, las corrientes. Es una especie de ejercicio de Kirchhoff, pero tiene un capacitor en el medio. ¿Sí? Dice, en régimen permanente, una vez estabilizadas las tensiones y corrientes luego del arranque del circuito. ¿Qué quiere decir eso? Que yo conecté este circuito, le puse la fuente, y al principio del circuito, ¿qué va a pasar? Carga el capacitor. Muy bien. Se empieza a cargar el capacitor, y cuando se carga, ¿qué pasa? Se estabiliza el valor de la fuente. ¿De la fuente? No. Hay más consumo. Hay valores de No, se equiparan. Bien. Ya deja de pelearse. Perfecto. Entonces, este capacitor se va a cargar equiparando esta fuente, Sí. ¿sí? Hasta que en algún momento el circuito, ¿qué va a pasar? Que estable, se estabilice porque no hay diferencia. Bien, se estabilice. ¿Cuánto va a ser la corriente? ¿Cuánto van a ser las corrientes en ese circuito? La que entrega la la. sumatoria. Sí. Acuérdense cómo era la curva de carga de un capacitor. Acá. Buscar corriente de carga, ¿sí? ¿Lo ven ahí o le adelanto un poco más? Sí, se ve. Acá, corriente de carga. Arranca acá y ¿qué hace? Cero. ¿Se acuerdan por qué pasaba esto? El capacitor va con esa corriente, se carga en el sentido opuesto a la fuente. Sí. Se va convirtiendo como una especie de fuente opuesta. Entonces se empieza a compensar la fuente. ¿Sí? Llega a un punto en el que llega casi al mismo valor de tensión, entonces ya no puede circular corriente por el circuito. Es como poner, como dijimos, una fuente en un sentido y el otro en la otra. Se van a anular. ¿Está bien? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar en este circuito? Yo conecto la fuente. Va a circular corriente por esta rama y por esta, ¿no? ¿Todo bien? Sí. Por esta va a empezar a circular corriente hasta que va a llegar un punto que ¿qué va a pasar ahí? Se va a llenar el capacitor. Bien, se llena el capacitor y ya no deja pasar más corriente. No. ¿Está bien? Entonces, básicamente lo que va a pasar es que la corriente que pasa por esta rama en algún momento se anula. Sí. ¿Cuándo? Cuando se carga el capacitor. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando iguala a la fuente. Sí, pero ¿en qué tiempo? ¿De qué dependía eso? ¿Qué me definía el tiempo de carga del capacitor? Bien, la constante RC. Acá es necesario que calcule la constante RC, no me lo pide, no lo voy a hacer acá. ¿Está bien? Porque tengo que sacar, no es tan sencillo acá porque tengo que sacar toda la resistencia que estaría equivalente en serie con este capacitor. No vamos a hacer eso. Pero no me lo piden, solamente lo tengo que saber, que va a llegar un momento en el que el capacitor va a hacer que no circule más corriente por dónde, por acá.
Esta no tiene nada que ver. Entonces, cuando está en régimen permanente, ¿qué hace? Es como un circuito abierto. Exactamente. Por eso me hace la aclaración de cuando llegas a régimen permanente. ¿Qué significa régimen permanente? Cuando las tensiones y las corrientes no varían más. ¿Sí? Eso es un régimen permanente. Las variables pasan a ser constantes. Cuando ya no varían, estamos en un régimen permanente. Si no, estamos en un régimen transitorio. Las tensiones y las corrientes no varían. No varían más. Entonces, ¿yo qué entiendo de eso? Y bueno, me está diciendo que llegó el punto en el cual se cargó el capacitor y la corriente que pasa por ahí es cero. Ese es el régimen permanente de eso. Yo lo conecto así, al principio va a haber corriente, después se muere, ¿y qué me queda? Una rama. ¿Cómo? Una rama sola. Claro, me queda solamente esto. Y esto no está más. ¿Está bien? Y ahí ya pasar a resolver la corriente es mucho más fácil. O sea, tengo una fuente, resistencia, puedo poner la caída del diodo y ya. ¿Se entiende? De vuelta, cuentas muy tontas, muy conceptual. ¿Qué pasa cuando se carga el capacitor? No. ¿Sí? Me pregunta. Calcular I1 e I2. Bueno, ¿I2 cuánto vale? Cero. Cero, ya está. De vuelta, régimen permanente. ¿Sí? Calcular PA, la tensión en el nodo A. A ver. ¿Cuánto vale la tensión en el nodo A? Acá. Supongamos que acá está tierra. ¿Cuánto vale la tensión acá? En el aire. Sin números. Y más B1, Bien. nada más. ¿Cómo veo la tensión de este punto? Bueno, arranco de acá y empiezo a moverme. Acá sube la tensión. ¿Cuánto? Si no, un valor de P1. 50, bueno, el valor que sea, ¿no? P1. Sigo caminando. ¿Qué viene ahora? Caída de tensión. La caída de un diodo, más o menos un volt. Para redondear. Entonces, ¿cuál es la tensión en A? 49. En este caso, 49. O sea, la tensión de la fuente menos un volt. ¿Vale? ¿Qué más? Corriente entregada por la fuente B1. ¿Cuál es? B1. I1. Porque I2 ya sabemos que no está en este momento permanente. Y después me pide las potencias. ¿Sí? Acá les pide la potencia entregada y absorbida por el capacitor. Esa, si quieren, no la hagan, porque esa fórmula no la estamos usando. ¿Bien? Pero bueno, si quieren es un medio por la capacidad, por el voltaje al cuadrado. Y con eso sacan la energía de la potencia del capacitor. Perdón, esta es la energía almacenada. La energía almacenada del capacitor. Es la fórmula parecida a la energía cinética. Bien. Esto, potencia entregada o absorbida por el capacitor. ¿Cuánto es? Bueno, Calcular la potencia entregada o absorbida por el capacitor en el régimen permanente. La de la fuente. ¿Cuánto es? Estamos en régimen permanente. Cero, entonces. Cero. ¿Por qué cero? porque no tenés corriente cargada. Muy bien, perfecto. Porque no tengo que ir a ninguna fórmula, tengo que acordarme. Cualquier componente, yo puedo decir que la potencia es B por I. No tengo ahí. Pero ahora en este componente, no importa el que sea, la corriente cuánto vale. Cero. Cero, así que potencia cero. Y cuando está en la alterna, el capacitor, ¿cómo es la potencia del capacitor? ¿Qué pregunta? Cuando está haciendo este jueguito el capacitor, que me está haciendo el ritmo, ¿cómo es la potencia? Primero, ¿tiene un valor fijo o no? Claramente está variando en el tiempo porque varían todos los parámetros ahí. Se llaman alternos. Varía la tensión, varía la corriente, ¿sí? Pero ¿qué particularidad tiene el capacitor? Que también lo tiene la bobina. Que durante una parte del ciclo está absorbiendo energía y durante otra parte del ciclo está entregando. ¿Sí? Sí. Fíjense que acá, ¿se acuerdan lo que pasaba con el capacitor? Cuando la fuente era más alta que el capacitor, recibía. Y cuando la fuente empezaba a bajar,
empezaba a entregar el capacitor. Entonces durante una parte está entregando y durante una parte está recibiendo. Es decir, durante una parte del ciclo tiene potencia positiva y durante una parte del ciclo tiene potencia negativa. ¿Sí? Bueno, el balance puro de un capacitor me daría que la potencia es cero. Todo lo que absorbe lo entrega. Lo absorbo, lo entrego, lo absorbo, lo entrego. ¿Sí? ¿Y por qué es importante eso? Eso lo vamos a ver hoy. Que tiene que ver un poco con los filtros. Para la rectificación. ¿Cómo? Para la rectificación. No, no tiene que ver con la rectificación. No, yo no voy a ir a pagar el digo, ¿no? Tiene que ver, ¿alguno vio alguna vez lo que es el coseno phi? ¿Todos escucharon hablar del coseno phi? Bueno, hoy lo vamos a ver, ¿sí? Pero básicamente, el concepto importante, ¿cuál es? Cuando yo tomo energía de la línea, ¿sí? Yo estoy tomando de estos 220, estoy tomando alterna, y yo conecto un capacitor, ¿qué hace mi capacitor? Como dijimos recién, durante una parte del ciclo, agarra la energía que yo le estoy entregando y se carga. Y durante la otra parte del ciclo, la entrega. Pero a mí la línea, esa energía que yo recibí, el capacitor, yo lo recibí y lo entregué, no la consumí en nada. No la consumí. O sea, no se fue a una resistencia y generó calor, generó movimiento. Simplemente almacenó energía y lo largó. La almacenó y lo largó. Entonces, ¿qué problema hay con eso? Esa energía no se consume, pero a mí la línea me la tiene que dar igual. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ahí es donde viene el temita este de, che, yo te estoy dando un montón de energía a vos, estoy dimensionando todos mis circuitos, mis cables, para darte un montón de corriente, pongamos, de energía, para que vos la almacenes y me la devuelvas. La almacenes y me la devuelvas. ¿Para qué dimensioné todo? Si no la estás usando para nada. No estás moviendo ningún motor, no estás levantando nada. ¿Se entiende? Esa energía que se almacena, ¿de qué manera? Como un campo eléctrico. ¿Vale? Ese es el problema que tienen los capacitores y las bobinas. Almacenan energía y la devuelven. Pero el sistema tiene que estar adecuado para poder entregar toda esa energía. Y esa yo no la pago. ¿Sí? ¿Cuál es la que pago yo? La que usas. ¿La que uso? ¿Cuál es la que uso? La que va a la resistencia. La que va al consumo real. Es lo que se llama la potencia activa. ¿Sí? Potencia activa. Es la que entra al circuito y no vuelve. No es que en una parte del ciclo entra y después vuelve, no. Me la morfé yo acá en algún componente. Esa es la que yo voy a pagar. Pero la otra, que es la que recibió el capacitor para cargarse, y después el capacitor la devolvió, esa no la pago. Por eso ahora viste que hay que no sé qué porcentaje, la boleta, claro, y si no tenés que poner un banco capacitor. Exactamente. Entonces, que la empresa que a vos te provee el servicio dice, che, pará, yo no puedo estar entregándote tanto caudal de potencia para que vos después consumas un poquitito así. ¿Está bien? Yo necesito que vos, toda esta energía que vos recibís y después la largás y no me la pagás, necesito que sea lo menos posible. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a ver, que es lo que se llama el coseno phi. Quédense con eso, después vamos a volver. Bien, vamos a arrancar un poquito acá con lo que es la parte de filtros. ¿Sí? Bien. Para entender un poquito antes el tema filtros, que no vamos a hacer muchas cuentas con filtros, ¿sí? Simplemente, bueno, vamos a entender bien qué hace, pero es básico que entendamos qué es la impedancia. ¿Sí? La impedancia es una especie de resistencia, si queremos llamarle, que actúa cuando nosotros trabajamos con alternas. ¿Sí? Siempre que nosotros estábamos hablando de la resistencia y aplicábamos la ley de Ohm, ¿qué hacíamos? Hacíamos esto, ¿no? Ley igual a I por R, donde teníamos una fuente y una resistencia. Circulaba una corriente, una tensión, una resistencia y esto es un valor constante. ¿Sí? Digamos el de R, ¿no? Es un valor fijo. Bueno,
Ahora nosotros, cuando vamos a trabajar con circuitos en alterna, vamos a trabajar con algo que se llama la impedancia, que de alguna manera es lo que modifica el paso de corriente por mi circuito. ¿Sí? ¿Por qué? Digo modifica y no me reduce. Porque justamente la impedancia ahora va a tener que ver con la frecuencia a la que están dando el circuito. ¿Sí? Ahora no solamente vamos a reducir la corriente, ¿sí? A bajarle el valor, en vez de 3 amperes, cuando le pongo una resistencia pasa a valer 1, la reduzco, la limito, también la vamos a modificar. ¿Qué quiere decir modificar? Acuérdense que cuando ustedes están en una señal alterna que hace esto, si esto es la tensión, la corriente también puede estar haciendo esto. Porque la corriente también es una señal alterna. Cuando trabajo en alterna. ¿Sí? Si quieren vamos al simulador y lo vemos. Bueno, acá la corriente, ¿qué se dice? Que está en fase con la tensión, ¿no? Sí. Cuando yo empiezo a meterle a mis circuitos capacitores, cuando empiezo a meter bobinas, estos componentes son sensibles a la frecuencia en la que está trabajando este circuito. ¿Qué hacen? Quizás no me reducen, no me achican o me aumentan el valor de la corriente, como sí podría ser una resistencia que me haga esto. ¿Ven? Que me redujo el tamaño de la corriente. Está en fase, pero me la hizo más chiquita. ¿Qué va a pasar? ¿Su valor eficaz cómo va a ser? Menor. Antes quizás estaba por acá y ahora está por acá. ¿Sí? Entonces a la larga voy a tener un consumo menor. Pero estos componentes lo que van a hacer no es eso, es modificar la fase de la señal. ¿Sí? ¿Cómo modifican la fase? Porque actúan justamente sobre esto que nosotros vamos a llamar que es la impedancia. ¿Sí? Entonces, modificar la fase de la señal, ¿qué quiere decir? Que ahora la tensión y la corriente ya justamente no están en fase. ¿Qué quiere decir? Que no comparten sus máximos, no comparten sus mínimos, no comparten sus ceros. ¿Sí? Son dos señales que ahora están, justamente no están en fase, ¿sí? Están desfasadas. ¿Y qué tanto se van a desfasar? Y bueno, va a depender de los componentes que pongan. Que pongan capacitores, bobinas, ¿sí? ¿Cómo se desfasa la corriente? No lo vamos a ver. ¿Sí? Es ya entrar bien en los circuitos de alterna, resolverla esto con números complejos y no nos interesa. A mí me interesa el concepto de la impedancia. ¿Sí? Bien, la impedancia ahora se va a componer de dos valores. Fíjense, un valor real, que es el valor de alguna manera la resistencia de mi circuito, y ahora tiene otro número complejo, que es lo que se llama la reactancia. ¿Sí? Esto es lo que llamamos número complejo. Tiene una parte real y una parte compleja. ¿Sí? No vamos a trabajar con eso. Pero ¿qué me importa? Que esta reactancia de la parte compleja, que antes, digamos, cuando nosotros íbamos los circuitos básicos, ¿qué era? Esto era así. Sí. ¿Sí? Fíjense, si voy a esta fórmula y pongo este valor de impedancia, es lo mismo que la resistencia, ¿eh? Ese era nuestro circuito de tensión constante. Ahora, cuando trabajamos con alterna, vamos a ver que esto se va a comportar de manera un poco más compleja, ¿sí? Porque sigue manteniendo el valor que tenía la R. ¿Sí? Esto es cuando hacemos circuitos de este tipo. Una resistencia, un capacitor y una bobina. ¿Sí? Es lo que se llama un circuito RLZ. Resistencia, bobina, capacitor. Entonces ahora lo que nosotros llamamos la impedancia de nuestro circuito va a tener dos componentes. Va a tener un componente resistivo, ¿sí? O activo, que va a ser específicamente el valor de la resistencia. Y después va a tener un componente reactivo, que es esta X, que va a tener dos componentes adentro. Fíjense, la parte de la bobina y la parte del capacitor. ¿Sí? O de nuestra bobina equivalente y nuestro capacitor equivalente. Entonces, este Z va a estar compuesta de la parte real más una parte que se llama imaginaria. ¿Sí?
Y esta parte imaginaria, una partecita tiene que ver con la bobina y una partecita con el capacitor. ¿Sí? Cuando esto se hace cero, estoy en nuestro circuito que veníamos viendo hasta siempre, original. Donde todos los consumos que yo voy a tener, ¿cómo van a ser? Exacto, voy a tener solamente consumos resistivos, que como les decía antes, es lo que nosotros llamamos el consumo activo. Es lo que yo realmente veo. Esto es como que yo no lo veo, esto es lo que va y viene, por eso se llama reactivo. ¿Sí? Porque estos son consumos que hace la bobina y consumos que hace el capacitor. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se calculan esas reactancias? Con estas formulitas. ¿Sí? La fórmula de la reactancia capacitiva es 1 sobre 2pi por la frecuencia por el valor del capacitor. Y el de la bobina, 2pi por la frecuencia por el valor de la bobina. ¿Sí? Perdón, Sí, dale. vos me preguntás, ¿qué es la impedancia? ¿Qué te tengo que contestar? La impedancia es un parámetro o es un número, no te lo voy a preguntar en ese momento. No, pero para poder entenderlo. Es un valor imaginario o complejo que va a modificar la corriente en mi circuito. ¿Está bien? Si queremos así Serían los simplificar. componentes que modifican las fases de la señal. Sí, modifican la fase y también modifican el valor, todo modifica. ¿Sí? La resistencia me modifica el valor y esto me va a modificar de alguna manera la fase. Solo en corriente alterna. En corriente alterna, sí. O sea, en corriente continua yo también tengo impedancia. ¿Pero cuánto vale la impedancia? No. Está bien. Piensen, es lo que decíamos recién. Esta es la fórmula como era general de la impedancia. La impedancia existe siempre. Pero en los circuitos que teníamos nosotros, ¿qué era lo que estaba de acá y lo que no estaba? La parte. Bien, esto estaba, esto no. Sí. Bueno, la impedancia en un circuito común es esto. R. Ahora, cuando trabajamos con alterna, esto ya no pasa a ser cero. En un circuito común que veamos nosotros de continuo, esto era cero. ¿Por qué? Fíjense, ¿cómo puedo...? En este circuito de acá. ¿Cuánto vale XL y cuánto vale XC? Tengo una fuente de continua y tengo una resistencia. No tengo capacitor, no tengo. No tengo nada. ¿Cuánto vale C? Cero. Cero. ¿Cuánto vale L? Cero. Cero. O sea que toda la parte esa de JX no existe. Tengo que el Z es solamente R. ¿Lo ven? Sí. Y otra cosa más. Cuando nosotros trabajamos con continuo, ¿cuánto vale la frecuencia de continuo? ¿Cómo? La frecuencia continua. El continuo no hay frecuencia. ¿Cuánto es? Cero. ¿Cero? O 1. Díganme ustedes. Es constante. La frecuencia es 1 sobre el periodo. ¿Cuánto vale el periodo del continuo? Y no tiene periodo, si no cambia la polaridad. Vamos a dibujar una continua. Acá. Yo les digo, bueno, voy a buscar el periodo, voy a buscar un punto que sea igual al anterior y se mantenga, tenga la misma dirección. ¿Sí? ¿Dónde encuentro eso? Cualquier Bueno, entonces, ¿cuánto vale el periodo? Cero. Infinito. Bien, ¿está bien? Entonces, infinito. ¿Está bien? El periodo se extiende hasta el infinito, nunca acaba. La frecuencia, ¿cuánto es? Es como 1 sobre algo que tiene infinito. ¿Cuánto me da? Tiende a cero. Algo que tiende a cero. Entonces, la frecuencia en continua es 0. ¿Sí? ¿Cuántos hertz es un de continuo? 0. A ver, entonces, cuando yo me meto en estas fórmulas, primero que esto me da 0, acá. ¿Sí? Perdón, esto me da 0 y esto tiende a infinito. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué pasa con eso. Pero, volviendo para atrás, la impedancia en nuestro circuito de continua era solamente esto, con la resistencia. Ahora se me sumaron bobinas y se me sumaron capacitores. Esto es lo que se llama un vector. ¿Sí? ¿Un vector qué es?
Una fuerza es un vector, sí, pero ¿qué es un vector? Un vector es algo, si le queremos llamar, que se define por varios parámetros. Se define por un módulo, ¿sí? Y se define por una dirección. Eso va a definir el vector, ¿sí? Cuando nosotros estábamos en la parte continua, nuestro vector estaba apoyado en el piso, en lo que llamábamos el plano real. En todo este plano teníamos todos nuestros circuitos y la resistencia valía 2 ohms, 5 ohms, 10 ohms. Ahora, ¿qué pasó cuando agregué números complejos? Apareció una dimensión nueva. Antes la impedancia era un número. Ahora pasó a ser un ¿qué? Un vector. ¿Está bien? Entonces los números, los cálculos se complican. De vuelta. Se transformó en un vector. Buenísimo. Y ese vector, como cualquier vector, como dijeron hay una fuerza, yo lo puedo descomponer en dos, ¿se acuerdan? Puedo proyectar esto acá y puedo proyectar esto acá, ¿se acuerdan? Sí, en X. Bueno, la proyección para abajo, ¿qué me va a dar? R. Y la proyección sobre este eje, el otro pedacito. Ahí están las dos composiciones, como cuando ustedes hacían en física la distribución de la proyección de la fuerza. Fuerza en X, fuerza en Y. Bueno, eso es lo mismo. La impedancia se distribuye así. La impedancia en este plano y la impedancia en este. ¿A ver? Esta es la parte resistiva y esta es la parte reactiva. Hasta ahí. Bien, volviendo un poquito a lo que hablamos, esto del consumo. ¿Cuál es la única parte de acá que genera un consumo real? La parte real. ¿Esta proyección o esta proyección? La parte real. Bien, la parte real, la parte resistiva. ¿Sí? Esa es la que me genera un consumo real. ¿Sí? Entonces, cuando a mí el sistema de distribución me entrega energía, ¿qué le importa al sistema? ¿Que yo consuma acá o que consuma acá? En X. Acá. Real. Bien, esto, ¿sí? Es lo mismo que el coseno phi. ¿Qué es el coseno phi? Es lo que a mí, la empresa que distribuye energía, me dice, che, no pongas un coseno, no tengas un valor de impedancia muy alto. ¿Por qué? O yo te estoy entregando y vos no lo estás consumiendo. Claro. Claro. Fíjense estos dos casos. ¿Sí? Este y este de acá. Bien. Fíjense acá. Acá tengo un valor de R. Y acá tengo un valor de este de XL menos XL, ¿no? Y esto es Z. Este es un tipo que está en su casa, ¿sí? Tiene un consumo, tiene conectados sus componentes y tiene este consumo, este nivel de consumo acá, que tiene que ver con esta R. Que puedo calcular con la potencia, como I cuadrado por R, después vamos a ver cómo hacemos. Pero el consumo que tiene real tiene que ver con esto. Y después tiene un pedacito de energía que yo le estoy entregando, pero no la está consumiendo. Que tiene que ver con este XL menos XC. Que tiene que ver con las bobinas, con los capacitores de los componentes de la fuente que haya. Eso yo se lo tengo que entregar igual. ¿Por qué se lo tengo que entregar igual? Porque forma parte de esta corriente que le estoy mandando, no puedo separarlo. Va todo junto. ¿Está bien? Bien. Entonces yo le entrego todo esto, pero el tipo me consume solo esto. Y este pedacito me lo devuelve, vuelve a la línea. ¿Se entiende esto un poco? Sí, en realidad lo consume, pero lo devuelve. Sí, claro, lo consume para la carga de sus bobinas, sus capacitores, pero en alguna parte del otro ciclo vuelve a entrar ahí por el charco. ¿Sí? Entonces eso está siempre dando vuelta. Pero yo, cuando tengo que entregar, le tengo que entregar todo. Bien, para mí no es tan grave, porque es muy poquito lo que le tengo que dar. ¿Sí? De más, a mí me importa esto. Ahora, ¿qué pasa con este tipo de acá que tiene una fábrica y tiene un montón de motores? Todos motores de inducción, todas bobinas por todos lados, ¿qué pasa? Requiere mucho. Y consumen lo mismo que el tipo que está en la casa, pero además le tengo que entregar todo esto. ¿Lo ven? Entonces, este tiene lo que se llama un coseno phi más grande. O en realidad el coseno phi es al revés. No importa. Pero el concepto ¿cuál es? Yo a este le tengo que entregar mucha más energía y termina consumiendo lo mismo que el tipo que está en la casa.
O sea, a la factura le llega la misma cantidad de kilowatts hora, pero yo le tuve que entregar mucho más. A mí no me sirve eso. Entonces yo voy y le digo, che, pará, aflojá, ajustá tus motores, tus conexiones para reducir esto. Porque a vos lo que te importa es esto. Al tipo, ¿qué le importa? Lo que mueve con los motores, y eso tiene que ver con las resistencias. ¿Entiendes? Con el consumo real. Esta parte, al tipo no le importa, pero yo que entrego la energía me molesta. Porque yo tengo que diseñar todo mi sistema para entregar todo eso. Entonces el tipo va a venir y te va a decir, che, esto, bajalo, amigo. Bajalo hasta acá. Esto va a ser igual, mirá, vas a consumir lo mismo. Pero a mí me ayudaste en esto. Ahora no te puedo entregar todo este cacho de energía. ¿Cómo lo bajas? ¿Cómo lo bajo? Bando de Buenísimo. un bando de capacitor. Muy bien. ¿Y dónde veo eso? Acá. Esa partecita que está en el eje parado tiene que ver con esta resta. Cuando yo agrego bobinas, ¿qué empieza a pasar? Esto. Empieza a subir. Por eso tiene que ver tanto con los motores. ¿Sí? Porque son bobinados gigantes, transformadores, motores. Esto sube. Por eso la parte industrial miran tanto esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como me dijeron ahí. Después de eso, agregar capacitores. Porque los capacitores te lo compensan, lo bajan. Entonces esto hace y baja. ¿Está bien? Eso es lo que se llaman los bancos de capacitores para compensar ese coseno phi. ¿Sí? ¿Ven? Ahí está lo que empieza a pasar con el tema de la corriente. Cuando trabajo con bobinas, con capacitores. ¿Está bien? ¿Ven lo que dice acá? La potencia efectiva, que es lo que yo realmente consumo, es la corriente, el módulo, por la tensión, la tensión por la corriente, sus módulos, por el coseno del ángulo. Es justamente esa proyección de abajo. Eso es lo que llaman potencia efectiva, potencia activa. Nosotros le llamamos potencia real, lo que realmente consumimos. El coseno phi, que le llamamos acá, es lo mismo que este ángulo, pero en vez de hablar de impedancia, hablamos de potencia. ¿Sí? Entonces, el coseno phi, ¿qué es? Es de la potencia total que me entrega la línea, en kilowatts, cuánto es realmente lo que consume esa persona y cuánto es lo que está yendo y viniendo. ¿Sí? Yo quiero que este coseno phi sea como bien bajito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiere decir que Se acerca más a lo real. si phi vale 1, pero ahí estoy haciendo cuentas. El coseno de 90 es 0. El coseno phi está bien. Yo necesito siempre consumir con esta parte de acá y menos posible con este punto. ¿Ven? Eso de los armónicos no le voy a llevar el punto. ¿Me siguieron un poquito hasta acá? Un poquito nomás. Ya sé que nos fuimos de repente, pasamos de 0 a 1000 con esto. Pero tranquilo que esto no vamos a hacer casi nada de cuentas. Es solamente teoría para ver ahora qué son los filtros, que era donde queríamos ir. Perdón. La Sí. parte de señalamiento, ¿no? A mí me creo que tiene que ver mucho con la impedancia. Sí, porque la impedancia es todo básicamente. O sea, en cualquier circuito normal hay impedancia. Nosotros trabajamos con resistencia, que es como una manera simplificada de verlo, pero en cualquier circuito real tiene impedancia. Imaginaba como entonces, porque es una parte Bien, vamos a ver entonces ahora qué es filtrar una señal. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué es importante esto. ¿Qué es filtrar una señal? Bien. Filtrar una señal es agarrar una señal que tiene muchas frecuencias adentro, ¿sí? Que está compuesta de muchas frecuencias, y lo que vamos a hacer es extraer algunas que nos interesan y dejar otras que no nos sirven. ¿Sí? ¿Dónde hay filtros, por ejemplo? En la línea de teléfono hay. En la línea de teléfono, en cualquier circuito que vean va a haber filtros, como dije, porque parte del filtro de señales tiene que ver con los ruidos. Sacar ruidos, sacar señales de frecuencias que a mí no me interesa que estén en el circuito.
Porque ¿qué pasa con esas señales que están dando vuelta en el circuito? ¿Qué hacen? Interferencia, pero además consumen. ¿Ven? Se meten en mis componentes y generan un consumo. Yo no quiero que consuman. ¿Ven? Otro filtro sencillo de pensar es, por ejemplo, música. Yo quiero agarrar y quiero extraer, qué sé yo, una señal muy aguda de un instrumento. ¿Qué hago? Pongo un filtro, agarro esas frecuencias y muestro solamente eso. Entonces yo escucho solamente, no sé, el bajo o un violonchelo, qué sé yo. Bueno, eso está en un rango de frecuencias. Yo extraigo eso y escucho solamente eso. ¿A ver? Así funciona un sintetizador. Sintetizador, pero yo agarro y me dice, bueno, ¿qué instrumento querés? Quiero esto. Bueno, ¿qué hace? Agarra un cierto rango de frecuencias, la saca y el resto afuera. Bien. Entonces, ¿qué dice el filtro? Primero, que tiene una entrada y una salida. Segundo, que se introducen señales alternas de diferentes frecuencias y en la salida se extraen esas señales atenuadas, en mayor o menor medida. O sea, ¿qué me está diciendo? Que las señales que no quiero las voy a atenuar, las voy a bajar, hasta valores que ya sean despreciables. ¿Sí? Y las señales que sí quiero las voy a mantener en valores altos. Nosotros vamos a ver este tipo de filtros, que son los filtros pasivos, que son los que están hechos con resistencias, capacitores y bobinas. ¿Sí? Acá habla del filtro de primer orden y segundo orden. Nosotros vamos a hacer solamente filtros de primer orden, que son muy sencillos. ¿Sí? Tienen dos componentes, nada más. Bien. Esto es la frecuencia de corte, ahora después lo vemos. Compuestos por resistencia, capacitores y bobinas. Bien. Vamos a entender ahora qué es un filtro. ¿Sí? Un filtro básico es este que está acá, que es lo que se llama un filtro pasabajo. ¿Qué quiere decir filtro pasabajo? ¿Qué entienden ustedes? ¿Cuál es? Baja, la frecuencia más baja. Muy bien, exacto. Es una señal, es un filtro que me va a permitir, cuando yo le mando una señal que tiene muchas frecuencias mezcladas adentro, acuérdense que cuando yo les digo acá que nosotros recibimos una señal acá de 50 Hz, ahí, en realidad no son 50 Hz. O sea, depende de qué tan trabajada esté la señal, pero en general las señales adentro están compuestas de un montón de frecuencias. Es una sumatoria de señales donde adentro hay una de 50 Hz, es verdad, pero también hay un montón de otras. ¿Sí? Solo que algunas son más fuertes que otras. En este caso la de 50 Hz es como la principal, la predominante, pero están las otras. Y las otras se me van a meter en mis componentes, me van a generar ruido, me van a generar consumo, me van a generar calor. ¿Ver? Entonces a mí a veces me puede interesar más o menos limpiar esto y decirle, che, no, pará, sacame todo y déjame solo la de 50 Hz. Esta que era de 60 Hz, sacala. Esta que era de 52 Hz, sacala. Esta que era de 100 Hz, sacala, todo. Déjame solo la de 50. ¿Está bien? Por ejemplo, cuando vemos frecuencias con 50 Hz, habría más altas y más bajas. Sí, siempre voy a tener de los dos. Exacto. Sí. Bien. Entonces, ¿cómo trabaja un filtro? En este caso lo que llamamos un filtro pasado, como dijeron ahí, donde yo meto señales y a la salida voy a dejar pasar solamente las frecuencias bajas. ¿Sí? Y cuando yo digo bajas, es como muy vago el criterio, ¿no? ¿Qué es bajo? Depende para quién, ¿no? Bueno, ¿y de qué va a depender básicamente? ¿Cuáles son esas frecuencias que voy a dejar pasar? O sea, sin entender nada de filtro, mirando el circuito. ¿De qué va a depender? Va a depender del valor de la resistencia y del capacitor. Nada más. Ahora van a ver que yo jugando con la resistencia y con el capacitor puedo definir qué frecuencias puedo dejar pasar y qué frecuencias no. ¿Está bien? Bien. El filtro pasabajo más básico es este. Yo pongo una resistencia acá, un capacitor y yo tomo la señal acá. Y acá voy a conectar lo que yo quiero. ¿Sí? Esta es mi entrada, pongo una resistencia, un capacitor y conecto acá.
Ese es el primer filtro de todo, el más básico de todo. Filtro pasa abajo. RC, ¿por qué RC? Porque tiene una resistencia y un capacitor. ¿Puedo hacerlo con otros componentes? Sí, acá no hice con una resistencia. Puedo combinarlos como quiero. Tengo que ver bien cómo los conecto. ¿Ven? ¿Cómo veo que esto es un filtro? Yo les muestro esto y van a decir, ¿cómo sé yo? Bueno, entonces ahí tengo que entender lo que se llama la ganancia de un circuito. ¿Qué es la ganancia de un circuito? La ganancia de un circuito, G, es el cociente que hay entre el voltaje que tengo a la salida y el voltaje que tengo a la entrada. ¿Sí? Eso es lo que se llama la ganancia. Eso es una proporción. Che, de lo que tenía a la entrada, ¿cuánto llevo a la salida? ¿Sí? Si la ganancia fuese 0, ¿qué significa? Que entró lo que salió. No. O sea, si esta combinación, voltaje de salida sobre voltaje de entrada me da 0. Está abierto el circuito a un lado. Claro, o sea que acá está entrando tensión, pero en la salida no tengo nada. ¿Está bien? Eso es ganancia 0. ¿Sí? Ahora, ganancia 1, ¿qué significa? Todo. Bien. Quiere decir que estos son iguales. Todo lo que llegó a la entrada, llegó a la salida. ¿Sí? Ganancia 1. Entonces la ganancia es un valor que va a ir entre 0 y 1. ¿Está bien? Porque yo nunca voy a lograr sacar más tensión de la que arrancó el circuito. No puedo generar tensión. A lo sumo, ¿pasa todo o pasa menos? ¿Sí? Entonces esto va entre 0 y 1. Bien. ¿Cómo mido la tensión en la salida acá? Y bueno, la tensión en la salida no es la tensión entre los bornes del capacitor. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Y cómo saco la tensión entre los bornes? ¿Cómo sacaba la tensión entre los bornes de una resistencia? Y por R. Bueno, en un capacitor va a ser lo mismo, pero en vez de R, ¿qué voy a poner? Sí. La reactancia de ese capacitor. Es como si fuese la R del capacitor. ¿Sí? Y por la reactancia del capacitor me da qué caída de tensión hay en este capacitor. Bueno, ese es mi voltaje de salida, ¿no ves? Y el voltaje de entrada es un dato, yo no tengo eso. ¿Sí? Bueno, siguiendo con estas fórmulas que ahora no me interesan, que acá está metida la impedancia, ¿ven? R cuadrado, en fin, llego a esta fórmula. ¿Sí? Esto no me interesa que ustedes lo sepan hacer. Si lo quieren mirar, bienvenido. Yo llevo a esta fórmula. ¿Qué me dice esa fórmula? Me dice, mirá, tu frecuencia de corte de este circuito es esta formulita de acá. Que esto es lo que ustedes van a hacer en el TP. ¿Sí? Mira. El TP es muy tonto. Ustedes van a hacer este circuito, yo les voy a decir qué frecuencia quiero y ustedes van a tener que elegir la resistencia y el capacitor para lograr esa frecuencia. No. ¿Está bien? Pero lo van a diseñar ustedes y vamos a ver las curvas que vamos a mover. Entonces la fórmula que me interesa ahora que se tiene es esta. 2 por pi. Sí, 2pi por el valor de R por el valor de C. Entonces yo pongo valor de R, pongo valor de C y ya puedo saber cuál es la frecuencia de corte. ¿Y qué significa la frecuencia de corte? Esto que está acá. Es la frecuencia para la cual este valor de ganancia cae 3 decibeles. ¿Y de dónde salieron los decibeles? Siempre que nosotros trabajamos con cocientes, se suele trabajar con decibeles. Y los decibeles es una relación de cocientes. ¿Sí? ¿La ganancia tiene que ser algo bueno o algo malo en lo que sería entre 0 y 1? No sé cuándo sería algo favorable. No es que es bueno o malo, depende de qué frecuencia. Ah, Vos querés que para tu frecuencia que vos querés pasar, sí. ¿qué nivel de ganancia querés tener? ¿0 o 1? Depende de lo que se. Por eso, imagínate en este caso, es un filtro donde yo quiero hacer pasar frecuencias bajas y las frecuencias muy altas quiero sacarlas. Entonces, cuando de repente viene una señal que es de frecuencia baja, esa señal, ¿qué nivel de ganancia me interesa que tenga? ¿0 o 1?
1, quiero que pase. Ahora cuando viene una señal de muy alta frecuencia, Claro, tendría que ser 0 porque quiero querés que la descartar ganancia esa. sea exactamente. Bueno, y esa ganancia no es un valor fijo. Depende justamente del capacitor y adentro del capacitor que estaba metido. ¿De qué dependía esta reactancia del capacitor? ¿Se acuerdan? La frecuencia. Esa reactancia del capacitor varía con la frecuencia. Para ciertas frecuencias actúa de una manera y para otras frecuencias actúa de otra. ¿A ver? Fíjense. ¿Ven? ¿Qué pasa? Como dijimos antes, ¿qué pasa cuando en el capacitor meto frecuencias muy altas? Y va a tender a 0. Vale casi 0. ¿Sí? Entonces, quédense con eso en la cabeza. Meto frecuencias muy altas. La reactancia del capacitor, ¿cuánto vale? Como dijeron recién, casi 0. La reactancia del capacitor vale casi 0. La reactancia del capacitor vale casi 0. ¿Cómo me da el voltaje en la salida? 0. La ganancia, 0. Quiere decir que en este filtro, cuando yo tenga frecuencias altas, la reactancia de mi capacitor va a tender a 0. Entonces el voltaje en mi salida, ¿cuánto va a ser? No la va a dejar pasar. No la deja pasar. ¿Sí? En realidad no es que no la deja pasar, ¿sí? Se lo come la resistencia. ¿Sí? En el inductivo la fórmula es la misma. ¿Cómo? En el caso del inductivo. En el caso del inductivo, sí, no, cambia un poquito. Esto está planteado para esto. Pero, no, sí, cambia. Este circuito que está planteado acá es para este caso, R con C. Si quisiera hacerlo con la bobina y con R, habría que hacer todo el planteo y llevo otra fórmula de la frecuencia, pero va a ser lo mismo, digamos. Claro, porque son inversas. Sí. Y si quieren pensarlo de una manera práctica, piénsenlo así, miren. Yo entré una señal de muy alta frecuencia, ¿sí? De muy alta frecuencia. Muy alta frecuencia, ¿qué generaba con la reactancia? Casi 0. Tendría 0. Casi 0. ¿Qué pasa cuando es al revés? Entré una señal de muy baja frecuencia. Tiene que ir a 1. Cuando yo entrego una señal de muy baja frecuencia, esto se hace muy grande. Entonces eso hace que toda la tensión que viene caiga en el capacitor. Y acuérdense que mi salida está conectada al capacitor. ¿Sí? Ahí. Cuando yo tengo frecuencias muy bajas, ¿sí? Toda la señal cae acá. Y es justamente donde yo estoy conectando mi salida. ¿Entienden? ¿Me siguieron con eso? ¿Más o menos? Lo voy a escribir acá. Ahí sí, pero ¿qué produciría? Diablos. Siete difícil, hermano. Bueno, no voy a hacer más. Vamos a hacer la resistencia como estábamos haciendo con ustedes. Ahí. Yo tengo acá el voltaje de salida, ¿sí? Interna, supongamos, lo que sea, una señal. Y acá es donde yo voy a tomar mi salida, acá, salida. Entre este punto y este punto, que es lo mismo que entre este punto y este punto. Es decir, que básicamente estoy conectando al capacitor. Toda mi salida va a ser lo que la tensión que tenga el capacitor. ¿Y cómo es la tensión del capacitor? Es la corriente por XC, que es la corriente por 1 sobre 2 pi por F por C. Entonces, ¿cómo es el voltaje cuando tengo frecuencias muy altas? Tiende a Si 0. la frecuencia es muy alta, FC tiende a 0. ¿Lo ven? Sí. Por lo tanto, el voltaje del capacitor, ¿cómo va a ser? Sí. Sí. ¿Lo ven? Entonces, yo conecto acá y ¿qué veo? Nada. ¿Sí?
Cuando vamos al revés, vamos a frecuencias muy bajas, este valor es muy alto. Entonces toda la tensión cae acá. Y es justo donde yo estoy conectando. ¿Qué me refiero con toda la tensión? Todo lo que entraba. El 1, por eso se acercamos a 1. Exacto, partiendo de la ganancia 1. Todo lo que entregue lo tengo en la salida. ¿Sí? De vuelta. ¿Cómo se llama el filtro? Pasa, baja. Frecuencias bajas pasan. Frecuencias altas se mueren. ¿Está bien? Sí. Bien. Entonces, con esta formulita de acá, yo obtengo el valor de la frecuencia de corte, que nos habíamos quedado hoy. ¿Qué era la frecuencia de corte? Sale de esta fórmula de acá, de los decibeles, que es cuando la señal cae 3 decibeles. ¿Sí? Es decir, que vamos abajo. Cuando hago 20 por el logaritmo de la ganancia, me tiene que dar menos 3. O sea, yo empiezo a probar frecuencias. Esta es la misma regla. ¿Al azar? No, empiezo de un valor bajo y empiezo a subir, qué sé yo. 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz, 4. Empiezo a probar cuánto me da la ganancia con cada uno. Pero fíjense que para cada frecuencia tiene un valor distinto. ¿Sí? ¿De qué? De XC. Entonces empiezo a probar 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz y empiezo a sacar los valores de ganancia. 0,1, 0,9, ¿está bien? Cuando llego al valor de que el 20 logaritmo de mi ganancia sea menos 3, eso es lo que nosotros llamamos la frecuencia de corte. Y el corte quiere decir que deja pasar hasta ahí. Deja pasar, en este caso son las pasabajos. Si hacemos un rango de frecuencias acá, Si le agrego una frecuencia más, ya acá está la frecuencia de corte, esto me lo está dejando pasar y todo lo que va para allá, no. No sé, por decir, esto es 50 Hz. Entonces todo lo que esté por debajo de 50 Hz pasa. Todo lo que esté por arriba de 50 Hz no es que no pasa. Pasa, pero ¿cómo pasa? lo consume la grasa. Pasa atenuado, ¿sí? Con una ganancia muy baja. Fíjense, una ganancia de ¿cuánto? De 0,7. 0,7, ustedes dirán, pero pará, 0,7 suena como bastante. Está bien, pero cuando yo hago el 20 logaritmo de eso, acá aparecen esos 3 decibeles. La tensión en la salida cayó más o menos ¿cuánto? Si esto es 0,7, la ganancia. O sea, esto es 0,7, todo. Un 30. Cayó un 30%, exactamente. Eso se considera que ya es suficiente para atenuar la señal. Que caiga un 30%, ya está. Ese es el filtro de la frecuencia de corte. ¿Sí? Que caiga la tensión un 30%, o sea que esto caiga un 30%, el voltaje de salida caiga un 30%, es lo mismo que decir que la potencia de la salida caiga un 50%. ¿Sí? Eso es todo lo que tiene que ver con eso. Es un montón. Pero el objetivo de mi filtro, ¿cuál era? Que las señales de frecuencias altas, ¿sí? Las señales de frecuencias altas caigan por lo menos un 30% de la tensión. Y si hago las cuentas matemáticas, que ahora no importan, me voy a dar cuenta que si la tensión cae un 30%, la potencia que consuma esa señal va a caer un 50%, que eso es lo que me importa a mí. ¿Sí? Entonces, este es el objetivo de esta frecuencia que yo puse acá, el corte, que se obtiene con esa forma. ¿Sí? Bienvenido a los filtros. Esto es lo que se llama el primer orden. Hay 45. Hay 45 más. Sí, vamos por el. Sí, hoy tenemos que ver hasta el 18. No, esto es todo lo que vamos a ver. Ahora les voy a mostrar otro que es también de primer orden, pero como dijiste vos, al revés. En vez de pasa abajo, ¿qué vamos a hacer? Pasa alto. Y después, ¿cuál más? Pasa medio. Sí, exacto. La mezcla de los dos, un pasa abajo y un pasa alto, ¿qué puedo formar? Lo que se llama un pasabanda. Cuando yo quiero filtrar frecuencias entre un valor y otro.
¿sí? Un rango de frecuencias. Y es todo mezcla de lo mismo. ¿Sí? ¿Ves? Acá está el filtro pasa abajo. Este es el que van a tener que graficar ustedes en el simulador. ¿Sí? Acá está el rango de frecuencias, ¿ven? Esta escala son las frecuencias. Todo el rango de frecuencias. El simulador lo que va a hacer es tirar valores de diferentes frecuencias con un muestreo y le va a mostrar para cada valor de frecuencia que tiró cómo salió la tensión a la salida, la ganancia. ¿Sí? Ustedes van a hacer un muestreo de frecuencias, todo esto, y el equipo le va a decir, mira, para esta frecuencia obtuve este valor de ganancia, para esta frecuencia este valor de ganancia, para esta frecuencia este valor de ganancia, para esta frecuencia este valor de ganancia. ¿Sí? Ganancia es eso mismo. ¿Y cuál era la frecuencia del corte? ¿Cuál de todas estas en mi filtro va a ser la frecuencia del corte? 3 decibeles. Bien. Donde la ganancia caía de 0, 1, 2, 3 decibeles. Sí. Donde caiga 3 decibeles, ahí tengo mi frecuencia de corte. Ya está. Frecuencias de acá para acá pasan bárbaras. Frecuencias de acá para allá pasan muy atenuadas. ¿Está bien? Bueno, esto de las octavas y la ganancia no importa. Germán, Sí. si yo aplico 20 logaritmos de G en la parte izquierda, eso me va a dar menor a 3 decibeles. Sí, acá esta escala ya está puesta en 20 logaritmos, porque ya está en decibeles. Sí. Los decibeles yo cuando hago 20 logaritmos de tensión de salida sobre tensión de entrada. Ahí aparecen los decibeles. Sí. ¿Ven? Entonces esta escala que te da el simulador ya calculó la relación entre tensiones, te la tiró en decibeles. Sí, es una escala logarítmica. Vamos al otro. Filtro pasa alto. ¿Qué cambió acá? Se intercambió esto, ¿no ven? Antes el capacitor estaba acá y la resistencia estaba acá. Intercambio los componentes y cambio completamente el filtro. ¿Sí? De vuelta. Hago todo el cálculo de ganancia que hacíamos antes, no lo vamos a repetir, no importa. Ahora en vez de en este caso creo que acá lo hice con la bobina, como mostrar otro ejemplo. ¿Sí? Pero es siempre lo mismo. Voy a obtener un valor de frecuencia de corte. ¿Y de qué va a depender? Del valor de un componente y el valor del otro componente. ¿Está bien? ¿La fórmula es la misma o se invierte? Se va a invertir porque están al revés los componentes. Acordate que siempre nosotros, ¿cómo era la ganancia? Voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Entonces tengo que ver qué tengo en la salida. En este caso, ¿la salida qué es? Resistencia, así que va a ser la tensión y la resistencia. Eso va a ser la salida. En este caso, ¿qué va a ser? La bobina. ¿Ven? Acá le faltaría como la corriente, ¿no? I por XL es la tensión en la bobina. Ahora vamos a hacer un circuitito en el simulador. ¿Sí? Es la raíz de abajo, abarca todo, ¿no? Sí, abarca todo. Abarca todo. ¿Ven? El filtro pasa alto tiene un gráfico al revés. ¿Por qué? Y porque justamente para frecuencias muy bajas la ganancia está desplomada, no deja pasar nada, y a medida que voy subiendo la frecuencia va subiendo, hasta que llega a lo que llamamos la frecuencia de corte. Es como que está invertido, ¿no? Sí. Acá tengo ganancias altas, dejo pasar todo joya, y cuando llego a este nivel de frecuencia, de acá para allá, se desploma, no dejo pasar. Es decibeles y hertz. Sí, exactamente. Hertz abajo, todo el muestreo de frecuencias, y acá decibeles. ¿Está bien? Y el último, ya terminamos el filtro, después
el simulador, es la mezcla de los dos, ¿eh? Tengo el filtro pasa abajo y el filtro pasa alto, combinados. Eso me va a generar justamente lo que llamamos un filtro pasabanda. Tengo una banda de frecuencias que tienen una ganancia muy alta, o sea, pasan, y cuando me voy para cualquiera de los lados, la ganancia se desploma. ¿Ven? En una partecita, porque se la va a comer esta parte del filtro, y en la otra se la va a comer el otro, depende si son altos o bajos. ¿Ven? Es una mezcla de los dos. Ya. ¿Qué les parece a ustedes que puede cambiar? No vamos a ver más filtros, pero cuando nosotros hablamos de filtro de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, ¿qué les parece que puede ser eso? Las precisiones de banda que permite pasar. Un poquitito de eso, sí. Viene un parte por ahí. Como que lo vas limpiando cada vez más a la señal. Bien, ¿por qué? ¿A qué se refiere? A que esta pendiente de acá, no, el anterior. Por ejemplo, vamos al primero que vimos, que es el filtro pasa abajo. Esta pendiente de esta curva es lo que define justamente el orden del filtro. ¿Sí? ¿Sí? Piensen, si yo tengo una pendiente muy poco inclinada, que es así. ¿Sí? Que es así. ¿Qué quiere decir? No Bueno, está filtrando mucho. ¿Cómo? Que no está filtrando mucho. O sea, claro, no está filtrando bien exactamente. ¿Por qué? Porque yo voy bajando las frecuencias y la variación entre una frecuencia y la siguiente en ganancia es poquitita. ¿Sí? Justamente porque la pendiente es poca. Un filtro de mucho orden, para marcarlo bien, es donde la pendiente es muy pronunciada. Donde yo tengo un valor de frecuencia muy claro, donde a partir de ese valor se desploma más la ganancia. ¿Está bien? Entonces, la pendiente de esa curva define el orden del filtro. Yo quiero un filtro más preciso, como decían por ahí, quiero un filtro más preciso, necesito más componentes, ya no se fabrican con dos componentes, mucho más complejo. ¿Está bien? Y si los más componentes sería la pendiente más... Claro, o sea, un filtro de primer orden sería algo así, y un filtro del segundo o tercer orden sería algo así. A ver. Donde la ganancia cae mucho más rápido. Además, ¿qué me beneficia eso? Más allá de la frecuencia del corte, ¿no? Porque la frecuencia del corte que está en el mismo lugar, pero este hace así y este hace así. Y bueno, básicamente que en el filtro de mayor orden, cuando yo ya pase, por ejemplo, en este caso, los 1000 Hz, ya directamente la ganancia es completamente inexistente. No tengo ningún tipo de señal. En cambio, en el otro quizás tengo todavía un ruido. ¿Está bien? Eso ya tiene que ver con el filtro de audio que tenemos nosotros. Un buen filtro me va a filtrar perfectamente toda la señal y el otro quizás me deja algo. ¿Bien? Bien. Gracias. Las 8 menos 20. Bueno, vamos descanso. Y ahora les muestro el simulador.